Vamos a tener grabaciones día por medio, a la semana 2 o 3 sesiones. Vamos a analizar el mercado, pero primeramente necesitamos saber qué nos fijamos nosotros antes de entrar en una operación en base a estructuras de mercado. Cuando nosotros decimos estructura de mercado, tenemos en cuenta dos cosas, ¿no? Dos cosas, porque Forex, a ver, vamos a ver si está grabando. Listo, porque Forex nos dice, vas a comprar o vas a vender. No tenemos otra opción, no nos da otra opción, solamente nos da dos opciones de compra y venta en el mercado. ¿Listo? Entonces, en base a que nosotros sepamos, entendamos que vamos a vender o vamos a comprar, tenemos que estar atentos a lo que es la estructura del mercado, cómo realmente se mueve el mercado. Vamos a poner mucha atención aquí. Este es un GPY, ¿no? Sí. Si quieren seguirnos a propósito, en Instagram estamos haciendo las actualizaciones, ya sean cuando haya un movimiento importante o un patrón que nosotros identifiquemos que puede haber un cambio de tendencia, ¿sí? O una debilidad en la tendencia también. ¿Sí? Vamos a borrar esto y voy a enseñarles lo siguiente. Nosotros vemos esto y antes de que nosotros empecemos a analizar tenemos que decir, nosotros estamos viendo que hay una tendencia alcista o bajista, ¿no? Prácticamente sabemos que Sí. las tendencias alcistas son de esta manera, ¿no? Y de esta manera nosotros vemos si es que el mercado, ¿por qué empezó justamente aquí a bajar? ¿No? ¿Por qué justamente empezó a bajar aquí y no más arriba? Esta es una de las dudas que normalmente se hacen a una persona que empieza o está dentro de los 3 meses, 6 meses, dependiendo qué tan fuerte es tu práctica en el Forex, ¿no? Si practicas todos los días, si empiezas a ver, eh, sigues una regla, un, una estrategia, un sistema, entonces empiezas a practicar en base de esa estrategia o sistema, ¿ya? Entonces nosotros decimos, si nosotros vemos prácticamente el mercado de esta manera, lo estamos viendo en H4, allá arriba, y vemos de esta manera la estructura. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde más o menos sé que la tendencia pueda llegar a tener un retroceso a la baja? ¿No? ¿Por qué justo en esta zona y no se pudo venir hasta aquí arriba? Una de las cosas importantes es que nosotros vamos a tener nuestra única herramienta favorable que nos pueda decir de la manera más simple que podemos llamar es acción del precio. Hasta el momento, yo particularmente no he encontrado otra herramienta mucho mejor que sepamos la acción del precio junto a las estructuras de mercado. Si ya más o menos te estoy hablando de dos cosas, de acción del precio, estructura de mercado, zonas, empezamos a tener complementos donde uno mismo le da la forma, porque me imagino si tú estás 3, 5 o menos de un año, ¿no? 3, 5 meses o menos de un año, empiezas a ver el mercado, empiezas a seguir estrategias de todos, ¿no? Empiezas a ver YouTube, empiezas a ver un curso gratuito que está por ahí, empiezas a... Y, y al final, al cabo, cuando te dan cursos gratuitos, cursos gratis, eh, si tú no le das una orden o no respetas o no tienes disciplina en base a ese método, no creo que avancemos. La manera verdadera de que nosotros avanzamos es de dos maneras. De dos maneras. Entonces, la primera es que empieces a perder en Forex dinero. Y en base a esa emoción, vas a ponerte algo serio, ¿no? Ya, porque estás perdiendo dinero. No importa cuánto, o sea, si tienes 2.000, $1.000 y lo pierdes, no sé cómo va a ser tu sentimiento, tu estado de ánimo, cuando tú pierdas ese dinero y empiezas a tomar en serio un método, una técnica, ¿no? Primero que nada es, pues,
copiar un método que se acomode a tu personalidad, que lo veas simple, ¿no? Empiezas a ver una estrategia que lo veas simple y luego vas captando tu propio método en base a todo lo que vas conociendo en el transcurso. Entonces, la primera es que seas disciplinado, ¿no? Seas disciplinado y sigas un método. En sí, que hagas caso. Y la otra es que el mercado mismo te dé lecciones para que pierdas dinero. Ahora, ¿qué pasa si pierdes dinero? Si no tienes ningún tipo de enseñanza. O sea, no aprendiste prácticamente nada con esa pérdida grande que tuviste, ¿no? Entonces eso ya no es progreso. Empiezas a tener progreso cuando aprendes del error que tuviste. Entonces tiene sentido todo esto para que nosotros tomemos en serio el Forex. O sea, no es fácil, tratamos de hacerlo simple, pero no es fácil ni sencillo. Nosotros mismos vamos a darnos cuenta que las cosas fácil, sencillas, difícilmente nos va a ayudar de mucho. ¿Ya? Entonces empezamos a ver en el mercado lo siguiente. Queremos saber por qué el mercado empezó a bajar aquí y no irse más arriba. Recordemos que estamos en H4, ¿ya? Las temporalidades son base importante que nosotros vemos antes de analizar el mercado. ¿Bien? El micrófono. Listo. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha? Listo, entonces empezamos a nosotros ver las temporalidades, porque las temporalidades, no es lo mismo que nosotros veamos todo esto. Aquí pongamos atención donde está el número, aquí. A ver, vamos a acomodar esto. Ya. No es lo mismo que nosotros empezamos a ver todo esto en H4, todo esto, miren esta zona, ¿ya? Que nosotros veamos en semanal. Vámonos a semanal. Y esto, todo lo que yo marqué, vamos a hacerlo de nuevo para que no haya confusión, ¿ya? Bien. A ver, ahora sí. Vamos a marcar toda esta zona, ¿ya? Toda esta zona del mercado empieza a tomar como consolidación. Ya, vamos a irnos una semana y vamos a ver qué nos representa en una semana esta zona, ¿no? Aquí, claramente, que todo esto nosotros vemos una consolidación. Cuando existe, atención aquí, cuando existe esto, acá, cuando hay una previa consolidación, en una zona del pasado, aquí, son zonas fuertes del pasado, porque es la única manera que nosotros sepamos qué es lo que podría pasar en probabilidad en un futuro, ¿cierto? En una bajada así. La única manera que nosotros podamos detectar si es que vamos a actuar en sell, para vender, para ventas, es que nosotros sepamos si es que en esta zona de consolidación tenemos en el pasado zonas importantes. Otras personas podrían llamarlas estas zonas como zona de techo, ¿no? Piso, techo, entonces nosotros vamos a denominarlo como zonas importantes en el mercado.
porque trata de recuperarse y difícilmente no puede. Cuando nosotros vemos claramente aquí, en esto, aquí, vemos zonas de consolidaciones que el mercado difícilmente puede tener una reacción hacia la alza. Y aquí nosotros nos podemos ayudar con Fibonacci, que es una herramienta, un objeto importante para todos los que hacen trading. Y para las personas que no saben, el 90% de todos los traders rentables y consistentes en Forex usan Fibonacci. Entonces, aquella persona que dice, solamente hago acción del precio, no sé. Entonces ahí es muy difícil solamente apoyarse de la acción del precio. Decir, por ejemplo, tomo decisiones solamente con acción del precio, es muy difícil tomar solamente decisiones si tú sabes acción del precio. Impulso, retroceso, consolidación, acumulación, esas cosas son acción del precio. Entonces, muy difícilmente que nosotros tomemos decisiones en base a acción del precio. Entonces empezamos a saber si existen, si nos dan algún tipo de señal las herramientas que nos presenta el mercado, porque hay una infinidad, ¿cierto? Hay una infinidad, estocástico, RSI, empiezan a haber herramientas como los niveles de Murray, son plantillas que empiezan a juntar indicadores, ¿no? Porque prácticamente son eso. Las plantillas son un conjunto de indicadores que tratan de programar donde te empiezan a alertar una señal, ¿no? O sea, una probabilidad. Cuando nosotros seamos conscientes de que la base de todo esto está en la probabilidad, nuestra emoción al perder dinero no va a ser frustrante, porque si tú pierdes dinero por tus emociones que no supiste controlar, entonces te vas a dar cuenta ahí que nada tiene que ver esto, ¿no? El análisis de mercado, porque esto solamente es un comienzo. El hacer un análisis de mercado con rayitas, con Fibonacci, empezar a hacer eso en este tipo de... empezando y creyendo que todo está en el análisis del mercado, va a faltar complementos para que pueda tener una herramienta de probabilidad alta, ¿no? Entonces, señores, yo quisiera que pongan atención aquí, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que aquí hay una acumulación. Esto se le va a llamar acumulación. Consolidación es cuando hace así y sigue la tendencia. Consolidación es cuando empieza a tener esta consolidación en una zona clave del pasado. Solamente con esto, nosotros tenemos una idea con probabilidad alta que se va a ir a la baja, sin mencionarle ciclos de mercado, porque esas son otras cosas que se implementan para que tu orden o ¿cómo te podría decir? Tu predicción sea favorable, ¿no? Que se vaya a tu favor. Vamos, entonces solamente por estructuras de mercados me dice lo siguiente, ¿ya? Hacen un impulso, y recordemos que estamos en una semana, hacen un impulso y esta consolidación, perdón, esta acumulación la hace en una zona clave que no puede salir el mercado de aquí. Entonces, este muro está fuerte, ¿no? Cada vez que trata de golpear esta zona, el mercado empieza a tener un tirón, ¿no? Y una vez cuando haya una acumulación importante, se hace más importante las acumulaciones cuando son en temporalidades mayores, ya sea una semana o diarias. Desde ahí, desde este punto, nosotros podemos decir, podemos recién sacar una herramienta o seguir acción del precio. Ahorita vamos a sacar una herramienta, ¿ya? Vamos a sacar una herramienta que va junto
a la acción del precio, que se llama Fibonacci. Esta herramienta nos ayuda a nosotros a entender los niveles importantes que nos presentan el mercado. Si se dan cuenta, nosotros antes de sacar ya herramientas, porque si por aquí observan, también nos pueden ayudar las EMAs, ¿no? Aquí manejamos nosotros solamente 2 EMAs para que tengamos una mayor probabilidad al momento de tomar una decisión. Solamente eso. Si nosotros, y no se trata tampoco que te llenes de herramientas, que te llenes de indicadores, que empieces a ver otras cosas, porque también se te va a complicar, porque una cosa te está diciendo otra y otra cosa, sino tratar de darles orden. Ahora, entonces empezamos a sacar una herramienta que nos sirve a nosotros mucho antes de tomar una decisión, como la hemos tomado aquí en el en el GPY. Solamente nosotros vamos a trazar el Fibonacci, este impulso, porque nosotros consideramos este impulso solamente porque en el pasado no ha podido extenderse. Aquí podríamos nosotros tomar en consideración ciclos, pero esto va a ser un tema para un próximo sueño, ¿ya? Probablemente para esta semana. Entonces, ya sabemos cómo más o menos vamos a empezar a trazar ciclos. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué vamos a trazar Fibonacci? Porque hay una zona importante en el pasado. Y esta zona importante en el pasado, toda esta zona importante en el pasado, hay una previa acumulación que no puede superar este alto, ¿no? A lo máximo que ha llegado. Esto fue más o menos en, claro, diciembre. Entonces, los niveles de Fibonacci empezamos a sacar esto. Yo manejo solamente estos niveles, ¿ya? Vamos a sacar. Vamos a trazar de esta manera. Los niveles pueden copiárselo. Vamos a estar haciendo sesiones toda esta semana. La próxima sesión probablemente que lo hagamos el miércoles, para que hagamos seguimiento al par y sigamos aprendiendo otras cosas más que nosotros nos fijamos a la hora de entrar a una operación. Ya, aquí estamos aprendiendo a saber cómo son las estructuras de mercado en zonas, cómo se podría considerar. ¿Ya? Estamos en una semana y nosotros vemos este impulso de aquí. Por la única razón del pasado. No tenemos otra razón. ¿Ya? Y vemos también que nosotros, las mayores partes de las velas, o sea, quiere decir, en semanal, que es una temporalidad muy importante para nosotros, consideramos que este nivel, miren bien, cuando hay consolidación por debajo del 61, todas las velas semanales, ¿no? Mientras haya mayores velas, estas velitas semanales, por debajo del 61, tenemos una alta probabilidad de que esto se vaya a la baja. Y siempre, casi siempre, antes de irse a la baja, todo esto, ¿no? Todo eso. A ver, para darse más de 1000 pips, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La manipulación del mercado existen. Manipulación y engaños del mercado existe. Antes de tomar, porque cualquiera, ¿no? Cualquiera que diría, por sentido común, oye, más o menos una técnica he visto, y me dicen que si consolida por debajo del 61, hay una probabilidad de que se vaya a la baja. Obviamente, no significa solamente cualquier gráfico que termine por debajo del 61 se va a ir a la baja. Ya nos vamos a cualquier gráfico que consolide por debajo del 61 se va a ir a la baja, no significa eso.
significa que nosotros previamente estudiamos esta consolidación, en qué parte hubo, ¿no? ¿Dónde hay esta consolidación? Más o menos es como oferta y demanda. O sea, ¿por qué ya no subió más? ¿No? Entonces, no solamente se trata de Fibonacci. No solamente es EMAS. No solamente es acción del precio. Pero sí tenemos que reconocer que acción del precio es la base la base importante de hacer un análisis que sea a favor de nosotros y que tenga alta probabilidad. Entonces, esto quiere decir que le estamos dando una orden, ya una estructura a nuestro método, a nuestra estrategia. No estamos dando más importancia a los niveles, sino ese nivel en qué zona se paró. Entonces vamos a darle niveles de importancia a la estructura de nuestro método. ¿Ya? Entonces, siempre va a pasar esto, casi siempre. Pueden hacer backtesting, vamos a estar repasando toda esta semana. Y esto, ¿no? Miren, antes de que nosotros esto empiece a irse a la alza, perdón, antes de irse a la baja, esto sí, casi siempre va a tener un engaño de llegar hasta este nivel, porque este es el top. Porque hay manipulaciones leves, hay manipulaciones que mueven, que tienen mucha volatilidad, y hay que tomar consideración eso. Por ejemplo, este engaño ha sido leve, porque solamente me ha llegado su engaño al 38. Porque cualquier persona que está en nivel medio, intermedio, y toma consideración esto nada más, tomen aquí, atención, esto. Dice, vemos una zona, dice, quiebra, retrocede y se fue. ¿Cierto? Esto es analizar, yo diría básicamente, está bien en algunas cosas, en algunas veces funciona, pero en la mayoría no funciona este método. De que si quiebra una zona, retrocede y se va. Esta es una forma de analizar básica que falta ahí, ¿no? Que falta para que pensamos a tener algo de probabilidad y que no sepamos detectar falsos rompimientos. Entonces, si nosotros, una persona dice, hagamos de cuenta que nosotros el mercado vemos solamente hasta aquí, ¿no? Miren, hasta aquí. La semana terminó ahí y todos dicen, ¿no? Ya me rompió una zona. Esto va a retroceder un poco y se va a ir. Cualquier persona que opere de esta manera básica, o sea, es por eso que pierden muchas personas. Para que nosotros ganemos, se necesita que muchas personas pierdan y sepan esta información básica. Porque es una información básica que falta, que le falta ahí complementos, ¿no? Pero cuando hay consolidaciones quiebra, también existen, pero no las saben detectar. Es por eso la razón que hubo aquí, ¿no? Un falso rompimiento, al top que puede llegar es a la zona del 38 y botarse. Primer take profit, 1, así es. Segundo take profit, 1.27, tercer take profit. Ya cuando quiebra el tercero, empieza a tener más a la baja. Cuando empieza a romper de esta manera semanal y empieza a consolidar de nuevo por esta zona, 1.61, haciéndonos guiar solamente por este impulso. 0, 1, hasta aquí llegó la ganancia de la proyección solamente de esta bajada. Y cuando empieza a romper esta zona, el 1.61 y empieza a consolidar por debajo del 1.61, la tendencia sigue. Esta clase ha quedado demasiado corta. Yo con el equipo
lo vamos a analizar hoy día, ya sea mañana, y se lo vamos a mandar al grupo, ¿ya? Las actualizaciones se encuentran en el Instagram. Aquí solamente les enseñé estructuras de mercado y por zonas de ofertas y demanda. Ya hay un poquito de los niveles de Fibonacci que yo los manejo. Si quieren lo pueden guardar para que nosotros sigamos en base a estos niveles hacerle seguimiento. ¿Listo, señores? Esta clase va a quedar grabada y vamos a dar la continuación para entender los ciclos y cómo podemos favorecernos nosotros sobre esto, sobre las extensiones. Estas extensiones de 1.27, 1.4, 1.61 son muy buenos, ¿ya? Muy buenos, entonces vamos a aprender las extensiones como nosotros lo ocupamos y nos favorece también. ¿Ya? Listo, señores, entonces yo la voy a lanzar la proyección porque ya estamos en una consolidación previa, la voy a dibujar bien y se las voy a mandar al grupo, al WhatsApp, al Telegram y el seguimiento a Instagram. Listo, señores. Gracias por conectarse a todos y hasta la próxima sesión.